nuestra conversación Nicolás Facuse, coordinador del Observatorio Legislativo del Instituto Igualdad, para conversar sobre esta semana que se nos viene legislativa. Buen día, Nico, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo están? ¿Cómo lo pasaron para el 18? Bien, todo mucha tranquilo. Empanada. Harta comida. Me quedan las camisas apretadas. Harta comida. poco bailar, bueno. Lamentablemente. Poco bailar, pues ese fue el problema, faltó. Ese fue el problema. Poco baile. Claro, nos faltaron los pies de cueca porque no se podía salir, pues. Oye, Aunque Nico, ¿cómo se viene esta semana legislativa? Se ve harto movimiento, ¿no? Porque la semana pasada fue una semana más bien de territorio, si entiendo bien. Sí, bueno, la semana pasada hay una cosa que se llama las semanas distritales. Claro. Que han estado en vía de extinción desde el estallido, que una semana al mes en que no hay sesiones para que los diputados y los senadores puedan hacer trabajo territorial, reunión con organizaciones, en fin, todo el trabajo que tiene que ver con los lugares donde representan. Claro. Pero desde el estallido, como la urgencia legislativa ha sido tan fuerte, y después con la pandemia, más aún, estas semanas distritales han ido, o sea, ya no han ocurrido en los últimos, no sé, 12, 13 meses. Y la semana pasada la Cámara tuvo semana distrital 2, 3 días, una cosa muy breve. El Senado sí funcionó 2 días trabajando. Bueno, eso ha hecho que la pega legislativa sea bien intensa. Nos habla con los asesores en el Congreso y todo el mundo dice, bueno, esta semanita que era la semanita tranquila, que uno podía armar reuniones, organizar minutas, qué sé yo, se acabaron. Pues no hay tregua, pero bueno, la emergencia lo amerita. Exactamente. Oye, esta semana entonces vamos a conversar sobre infraestructura crítica. La ley. Esta ley debería empezar a conversar, o sea, fue debería rechazada seguir en la Cámara. Conversándose esta semana. Sí, ¿puedo sumar una pregunta inicial? Mauricio, sí, por favor. Yo creo que la pregunta clave es si es que ya se ha definido qué es infraestructura crítica, digamos. Claro. Porque precisamente en la opacidad de ese concepto está el problema, digamos. Es una comisaría, es una central hidroeléctrica, es una vía del tren, es la moneda. Digo, buena. Perdón, pero buena. yo creo que Claro, si la gente lo tiene claro, precisamente en la nebulosa respecto al concepto se genera la controversia. Yo no sé, tú lo ves así, Nico. Sí, bueno, el proyecto tiene varias dificultades. Es un proyecto que se redactó sobre la situación que existía en el estallido. El gobierno tratando de dar una señal de, no sé, algún tipo de autoridad o de preocupación desde la perspectiva de resguardo a ciertos lugares de seguridad, resguardo a ciertos lugares estratégicos. Bueno, ese es el primer problema, porque lo que recomienda los expertos internacionales es que tú no puedes regular este tipo de cuestiones en medio de una crisis. Las crisis no son momentos para innovar en este tipo de materia. Entonces, ya el primer problema que tiene el proyecto es porque lo redactaste sobre la emergencia. Y la consecuencia es que salió un mal proyecto en términos generales. Uno entiende el sentido, pero el proyecto estructuralmente tiene mucha deficiencia. Por eso, si bien se aprobó en el Senado, después en la Cámara pasó algo que es bien inédito, que en el segundo trámite se rechaza en general. O sea, ni siquiera se aprueba la idea de avanzar con la tramitación, y por eso ahora existe esta comisión mixta entre diputados y senadores que va a estar sesionando todos los miércoles para poder subsanar las diferencias que hay y poder ver qué tipo de proyecto se saca. Pero el principal problema es el que indicaba Mauricio. O sea, primero, redactar esto sobre una emergencia. En el fondo del proyecto, ¿qué es la infraestructura crítica? Yo estoy viendo los informes, la Biblioteca del Congreso Nacional ha trabajado harto este tema, y la experiencia internacional, claro, hay una serie de definiciones muy completas, muy detalladas, que es muy difícil establecerlas en una reforma constitucional como esta. Y en su versión original,
esto iba a ser un decreto, o sea, el presidente a través de un decreto iba a determinar qué es la infraestructura crítica. Eso ya es caer en la arbitrariedad absoluta. Pero perdón, y además, Nico, un paso atrás. Está regulado. Sí. Tú justo estabas diciendo tú que hay otros países que han logrado terminar. Otro ejemplo, otros países. Yo en algún momento creo que se planteó que infraestructura crítica era todo aquello que en caso de ser atacada, vulnerada, pudiera eventualmente interrumpir servicios básicos para la gente. Yo no pienso ahí, qué sé yo, agua, luz, en fin, cualquier intento de ataque, cualquier atentado en contra de cualquier lugar donde podría interrumpirse ese traslado, ¿no? O generación de servicios básicos para la población, aquello infraestructura crítica. Al comienzo se habló de eso, pero luego se empezó a hablar de otras cosas. Entonces, yendo atrás, como tú bien lo estabas planteando, en otros países han logrado determinar qué es infraestructura crítica, más allá de que el sentido de la oportunidad no sea más oportuno en una crisis, digamos, pero claro, ha logrado identificar qué es. Es que el problema, Mauricio, tiene que ver con una cuestión estructural, porque alguien en un punto de prensa puede decir, nosotros queremos defender los hospitales. Bueno, ya está bien, si en eso vamos a estar todos de acuerdo. El punto es cómo lo haces. Primero, esto está inserto dentro de atribuciones especiales del presidente de la República. Ojo, eso es bien delicado. ¿Qué cosas puede hacer de manera especial el presidente? ¿Y qué es lo que puede hacer, según lo que establecía originalmente este proyecto? Dictar un decreto que dijera cuáles son las zonas para proteger infraestructura crítica. Por lo tanto, las cosas que son infraestructura crítica hoy día pueden ser distintas en 2 meses más, en 6 meses más, y eso, ¿a qué va a estar sujeto? Al tipo de circunstancia en la que estés viviendo. Entonces, esa es una arbitrariedad absoluta. Lo que se ha hecho en países donde se ha regulado esto en serio, primero, no se hace en contexto de crisis. Segundo, se hace por ley, porque el Congreso, que es el órgano que representa a la ciudadanía, por definición, discute, debate cuáles son las características de ciertos sectores, de ciertos lugares que se quieren resguardar más. No lo hace el presidente en su oficina dictando un decreto. En tercer lugar, se hace dentro de una política, una planificación estratégica de riesgos, de amenazas, de seguridad. Y en cuarto lugar, no se utilizan las fuerzas militares necesariamente para esto. Porque cuando tú pones a resguardo las fuerzas militares de un lugar, en medio de una crisis sobre todo, que para lo que se utilizaría esto, es bien difícil saber después cómo las sacas. Y lo más difícil aún, que lo han reconocido incluso gente en los órganos militares, es si es que esas fuerzas militares están formadas, claro, preparadas para afrontar episodios de movilización política, social, que pudieran derivar en algún grado de violencia. Entonces, yo te diría, Mauricio, más allá de que es una buena definición de infraestructura crítica, que sería, en el mundo hay diversas, el punto es cómo llegas a esa definición. ¿Qué es lo que vamos a entender los chilenos por esa infraestructura crítica? Y eso se requiere hacer en un contexto distinto, a través de una ley para que el Congreso pueda discutirlo, para que se escuche ahí las opiniones que se tengan que escuchar, que se apruebe con los votos de las mayorías, ese consenso sale con una vota de mayoría, y en cuarto lugar, en un plan de seguridad, en una perspectiva general, estratégica, y no para ir a plantar una cierta cantidad de militares a un lugar determinado por una situación en particular. Yo creo que ese es el núcleo del asunto. La definición, bueno, no sé, saldrá, si es una ley saldrá del debate, lo discutiremos aquí, se discutirá en otros espacios, pero la forma en que tú llegas a ese concepto es lo jodido, y por eso este proyecto está entrampado. Sí. Claro. A mí me da, o sea, yo agradezco lo que nos ha explicado Nico, pero me nacen más dudas, digamos, porque en el fondo se dice, y con la derecha cuando cita esta norma y quiere que se apruebe, nos muestra fotos de militares ingleses custodiando el puente ese donde hubo un atentado, nos muestra, no sé, algunos soldados franceses custodiando algunos lugares. Pero también eso tiene un contexto, también eso tiene ataques reales de terrorismo internacional en esos países, ¿cierto? Acá, ¿cuál sería el enemigo que siempre menciona la Alejandra, ¿no? El enemigo interno. El enemigo interno, claro. ¿Cuál es que me da miedo a mí ese concepto. Por eso, a ver, estamos defendiendo esa infraestructura crítica ¿de qué?
perdona que vaya más allá, pero ¿de qué? ¿De enemigos externos o de enemigos internos? Y si hablamos de enemigos internos, ¿quiénes son este enemigo interno? De los alienígenas, ubícate, pues este tema bueno, lo tenemos claro. Venezolanos, ¿Cómo no vaya a cachar ese tema? Claro, si esa es la invasión a la que estamos sometidos, extraterrestre. Pero por eso te digo, entonces, y si uno es más fino, dice, bueno, el enemigo interno son los mapuches. Porque digámoslo, si eso es lo que tienen en la mente, ¿no? Y entonces vamos a custodiar los camiones y vamos a poner un militar armado en cada camión que salga. Me explico, ¿no? Vamos a poner en los lugares donde están los camiones estacionados con madera, un militar o un par de militares con fusiles. Me explico, entonces, sí, porque acá yo no veo... ¿Por qué necesitamos una ley de infraestructura crítica al final? Esa es como la pregunta, ¿no? ¿Por qué necesitamos una ley de infraestructura crítica? Lo que pasa es que quise poner imagino que, no sé, por ejemplo, quemar un camión o robar madera están penados por la ley. Ya. O sea, sí, están penados por la ley. Claro, es como que, ¿por qué necesitamos una ley de infraestructura crítica? ¿Cuál es la razón que esgrime el gobierno, Nico? La razón fue que se quemaron estaciones del metro y que eventualmente se podían atentar contra lugares que distribuían electricidad o servicios básicos. Lo que pasó con la Torre Enel, en el fondo. ¿Quién? Lo que pasó con la Torre Enel, claro, pero el asunto es que si eso es entendible y razonable, si nadie quiere que se quemen las estaciones del metro. El punto es si es que tú vas a abordar una crisis política y social como la que vivió o está viviendo el país, con una legislación de emergencia que entrega facultades extraordinarias, no solo al ejército, sino que a un presidente de la República que está siendo fuertemente cuestionado. ¿Cierto? Para mí es lo más complicado. El artículo 37 de la Constitución, que es donde está establecida esta reforma, el número 17 del artículo... el artículo 32, perdón. 32. El número 17... Sí, el número 17 del artículo 32 de la Constitución, que es donde está establecida la idea de hacer esta reforma, está dentro del capítulo de las atribuciones especiales del presidente de la República. Si eso es un punto muy jodido, claro, porque en el fondo tú le das... Artículo 32, son atribuciones especiales del presidente de la República. Número 17, disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional. Eso habría que cambiarlo interno. Claro, o sea, ahí es donde está la reforma. Ahí es donde se incluye un segundo párrafo, un tercer párrafo, un cuarto párrafo, donde se le entregan más facultades al presidente de la República para utilizar las fuerzas de aire, mar y tierra, como dice la Constitución, en determinadas circunstancias. ¿Eso a través de qué? De un decreto. Eso lo regula en un nuevo artículo transitorio de la Constitución. Entonces, bueno, en la Cámara se discutió esto, de hecho se llegó en algún momento a un acuerdo que no fuera un decreto, sino que a través de una ley, pero seguía siendo parte de la atribución exclusiva del presidente. Entonces, entregarle una herramienta como esa, en cualquier circunstancia a un presidente, es una cosa bien jodida. Pero además entregarla en un momento de crisis es más jodido aún. Porque entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la salida institucional al conflicto? Entregarle más presidente, más facultades a la máxima autoridad del país para que pueda hacer uso de las Fuerzas Armadas, o vamos a hacernos cargo de la situación que existe, vamos a, como se ha intentado hacer institucionalmente, decantar las demandas a través de un proceso constituyente que permita discutir cuáles son los problemas estructurales, etcétera. O sea, creo que tiene que ver con la forma y también tiene que ver con el fondo, en cómo se plantea esta cuestión. Y esa fue la crítica que se levantó en la Cámara también. O sea, este proyecto era menos malo, digamos, cuando llegó a la sala de la Cámara, porque en la comisión hubo cambios, pero aún así se rechazó en general, claro, porque la preocupación de entregar estas atribuciones es muy, muy potente. Qué bueno, menos sí, mal. Una duda que tenía yo y que creo que me contestó tu colega, la Lía Arroyo Canesa, fue porque yo dije, pero ¿cómo pasó en el Senado esta ley que fue aprobada en el Senado? ¿Cómo tan mala la ley la aprobó el Senado? Y ella nos contó y nos instruyó respecto de que se había llegado a un acuerdo, y eso pasaba mucho,
de que se aprobaba en general y pasaba a la próxima Cámara, y ahí entonces el gobierno presentaba indicación y presentaba cambios que la mejorarían. Entonces, por eso ella entendía que el Senado lo había aprobado. De ese punto de vista, claro, uno podría decir... ¿Ah? ¿Eso fue así? Claro. Eso, efectivamente, ese es el sentido. Y los diputados al rechazar lo que hacen es que abren una comisión mixta que permite volver a discutir todo. Y en el fondo el gobierno ahí va a estar va a estar presionado a lograr mayores grados de acuerdo que en una de las dos cámaras, porque aquí están representados las dos cámaras. Perfecto. Y los senadores van a poder volver a ir sobre los puntos que estamos comentando. Entonces, bueno, yo creo que eso va a ser una conversa larga, no va a durar poco. El gobierno le ha puesto urgencia a esto. Entendemos que quiere sacar este proyecto antes del aniversario, el 18 de octubre. Yo no sé si eso va a ser posible porque estamos cerca y los niveles de acuerdo son... ¿Pero se podría hacer que la rechazaran de nuevo en la Cámara? Podría ocurrir, sí. Podría ocurrir que pero es bien probable, ¿o no? ¿Es bien probable? No sé, porque va a depender de cómo toma el gobierno este rechazo. Porque yo creo que cuando ya están modificado el proyecto, después lo han rechazado... el verdadero rechazo. Independiente del otro. O el otro rechazo. Claro. Es que el gobierno es presidente, o sea, no sabemos si está por la prueba o por el rechazo, entonces... Claro, son súper neutrales. Hay que mantener la... No nos queda claro. Son súper neutrales. Entonces, bueno, yo creo que el gobierno debiera abrirse, creo que es posible sacar una legislación de este tipo, pero a través de una tramitación sensata en el Congreso, con estándares democráticos, sin marchar sobre la emergencia. Nico, es posible que sea necesario. Va a durar 1 año y medio esa legislación. Sí, por supuesto. Porque la constitución nueva sí, pero es complejo. va a tener que discutirse entero eso. Sí, pero es complejo. A lo más dura 1 año y medio esa nueva ley. 1 año y medio, que, o sea, yo te entiendo, Daniel, pero igual es 1 año y medio en que, no sé, es riesgoso en un país donde los derechos humanos se pasan. Sí, pero los cambios constitucionales están pensados, para largo plazo. Este es un cambio constitucional que estaría pensado solamente para la contingencia. Por eso tiene sentido lo que dice el Nico. Porque en el fondo esto está pensado para ahora. No está pensado para los 40 años próximos que vengan, 60 años próximos. Por eso, es que porque saben perfectamente que eso no va a quedar en la Constitución. Por eso da más miedo aún. Porque en un país donde se pasan a llevarlo, donde los mismos militares han dicho que ellos no están preparados para hacer para proteger así, o sea, para salir a la calle. Pero compraron harto material la semana pasada. Lo compraron igual, exactamente. Oye, a propósito, Nico, podríamos pasar a los proyectos que están relacionados con Carabineros y la modernización de esta institución. A propósito de lo mismo que dice Daniel, que se han comprado cosas nuevas, ¿no es cierto?, etcétera. Sí, este otro tema, yo no sé, en la constituyente o en los programas de gobierno de las candidaturas que habrá el otro año o quienes vayan al Congreso, pero yo creo que punto central de la discusión, los próximos meses, pero particularmente el próximo año, va a ser cómo se reestructura a Carabineros. Cómo la institución de la policía en Chile funciona. Desde el nombre para abajo, creo que hay que discutirlo todo completamente con la mayor cantidad de evidencia técnica, pero también con la mayor sensibilidad política. Necesitamos una policía que le sirva a la ciudadanía, que sea proba, que sea honesta, que dé confianza, que dé seguridad, que cumpla con estándares de derechos humanos en su actuación. Y eso, lamentablemente, teníamos este punto puesto en conversación, pero en realidad lo que hay hoy día en el Congreso, empujado por el gobierno, son, más que una modernización, son más facultades a Carabineros, son más herramientas que algunas pueden ser útiles, pero no hay una visión integral, completa, de una reformulación absoluta, que es lo que yo creo que se necesita Carabineros hoy día. El estado de crisis es tal. Imagínense esto que está ocurriendo con la Contraloría. La Contraloría está ejerciendo facultades legales, facultades que están establecidas en la Constitución.
en el artículo 98, si mal no recuerdo, y ha sido cuestionado por el ministro de Defensa, por los mismos generales. O sea, es realmente bien complejo poder ver cómo va a avanzar esto, porque hoy día lo que existe tiene que ver con un poco el petitorio de los camioneros, que parecía redactado en la SECPRES, el petitorio de los camioneros, que tiene que ver con todos estos temas. Ley de modernización de carabineros, modernización del sistema de inteligencia, modificar el Código Penal para tener técnicas especiales contra conductas terroristas. Seguridad, orden público. Fortalecerla. Orden público. Claro, exacto. Anti-encapuchados, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, aquí dice, según la declaración pública de la Contraloría, dice, en relación a los hechos acaecidos a contar del 18 de octubre de 2019 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, la Contraloría General recibió 457 denuncias debidamente individualizadas relativas al actuar de Carabineros de Chile, por lo que se encontraba en el deber legal de actuar. Esta es como la respuesta a los generales que tú decías, ¿no? Frente a tales denuncias, lo que se informó el 30 de enero de 2020 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en razón de una consulta formulada por ese organismo internacional. La existencia del procedimiento disciplinario iniciado en Carabineros de Chile fue informado al general director de esa institución y al director de auditoría interna de la misma mediante el oficio tanto de 12 de marzo de 2020, en el que se señaló que los hechos denunciados ante la Contraloría General implicaban determinar eventuales responsabilidades administrativas que puedan afectar a los superiores y el personal. Esto es, está en el artículo, como tú decías, 98 de la Constitución de la República, que le encarga el control de legalidad de los actos de administración. Y en el artículo 133 de la Ley 10.336, que sostiene que el Contralor o cualquier otro funcionario de la Contraloría, especialmente facultado por aquel, podrá ordenar, cuando lo estime necesario, la instrucción de sumarios administrativos. Ahí está lo que en detalle, lo que decía Nico. Sí. Y lo último que decías tú, Ale, es lo más importante, porque administrativas, por no cumplir con procedimientos administrativos legales. Esto no tiene que ver con sanciones penales que pueden haberlo, y eso se discutirá en el lugar donde corresponde, en los tribunales. Esto tiene que ver con cuestiones administrativas. ¿Usted cumplió o no cumplió los procedimientos que están establecidos en la ley en función del mando y de la calidad de funcionario público que tiene usted? No. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Y lo peor es que esos protocolos lo hacen ellos mismos, ¿ah? Oye, Nico, pero por supuesto, exacto, es verdad. O sea, la Contraloría está investigando el no cumplimiento de protocolos hechos por los propios Carabineros de Chile. Nadie puede decir que, porque ellos tienen la labor de la Contraloría. De hecho, creo que la nueva Constitución, una de las ideas que uno tiene es que se refuerce la labor de la Contraloría. Y yo tengo una duda ahí, si tú me permiten salirme 5 segundos de este tema o dentro del mismo tema. ¿Para lanzar tu campaña? No, de que el domingo vote por Daniel Stingo. No, nada que ver. Lo que quería decir es que la Contraloría no puede hacer cumplir. ¿Cómo hace cumplir sus resoluciones? Porque yo he visto que algunas resoluciones respecto de municipalidades, las municipalidades no las cumplen y le han llegado 7 veces una resolución de Contraloría y siguen sin cumplirla. Y vimos casos que no lo cumplieron nunca. Entonces parece que la Contraloría no tuviera la forma de hacer cumplir sus resoluciones o por ejemplo, sus propios... Cuando hablamos delante de Lavín y... O sea... Claro, por ejemplo, ese caso no tiene... A pesar de lo que dijo la Contraloría. Los sumarios, ¿cómo se hacen cumplir si la Contraloría determina una sanción administrativa? La verdad es que estoy sorprendido porque he visto sanciones administrativas que no se cumplen nomás, y no las cumplen. Nico, la pregunta era para ti. ¿Por qué no cumple bueno, las resoluciones de la Contraloría? Eso es, ¿no? Sí. Sí, o sea, bueno, yo creo que el punto que plantea Daniel es importante desde la perspectiva. Uno piensa que va a haber temas que no van a ser polémicos en la constituyente. Uno dice, ya, vamos a ir a discutir el derecho a la educación, la salud, etcétera. Y de repente eso. La Contraloría... Yo tengo la sensación por eso, que ese debate va a ser... Yo también creo. Difícil. No, lo que quería decir, Mauricio, es que
es que cuando uno plantea qué temas son los más complejos que van a ver la constituyente, Ajá. el derecho a la educación, Claro, el derecho a la salud, temas, sí. ese tipo de temas que los grandes temas, ya, ahí va a haber pelea y hay otros donde van a haber grados de consenso. Y uno dice la Contraloría, ¿alguien irá a pelear por la Contraloría? En principio pareciera que no, pero yo creo que sí, Sí. que va a ser un, claro, bueno, Contralorito constituyente. Claro. Contra va los a ser- alienígenas. y va a ser Ahí así, está listo el mono. claro, Ah, y va a ser qué así, entre otras cosas, Sí, por pero lo que es verdad. plantea Daniel. Por lo que plantea Daniel, porque Cierto. la Contraloría tiene la posibilidad, bueno, la Contraloría es una cosa muy excepcional, ¿ah? Una institución bien chilense y que ha funcionado ¿Sí? muy bien. Mira, Sí, una El control de institución los actos bien administrativos, chilense. ¿quién lo hace en otros países? No lo sé. Lo llegan a tribunales y eso se demora mucho. Claro, y ha tenido diversas reformas y a veces ha tenido más facultades que en otras ocasiones. Yo creo que eso se va a volver se va a discutir con profundidad en la constituyente, porque hay dos cosas que suelen discutirse en el Congreso, ahora que viene la ley de presupuesto. Uno son los recursos para la Contraloría, las lucas. Siempre hay propuestas de parlamentarios para que la Contraloría tenga más lucas para poder fiscalizar más. Y lo segundo, por vía legal, las facultades y la forma de hacer cumplir las facultades de la Contraloría. Yo creo que eso hay proyectos incluso que están hoy día en discusión. Entonces, yo creo que otro tema que vamos a tener ahí en el check para la constituyente va a tener que ver con la Contraloría, que en este caso de Carabineros efectivamente puede construirse, no necesariamente la misma Contraloría, pero puede construirse desde una amonestación verbal hasta una destitución. La gama es bien amplia de sanciones administrativas. Ahora, claro, Daniel, en la municipalidad chica, con poca visibilidad, con poca... No, pero yo digo en una municipalidad donde no llegan las luces, pasan muchas cosas, la Contraloría entra y esos procesos, esas sanciones a veces no son conocidas. Y sí las conocemos en otros municipios donde hay mayores luces. Basta ver hoy día, por ejemplo, toda la polémica que hay con Pirque, el uso de los recursos. Sí, claro. Ahí hay una polémica fuerte y la Contraloría es un actor. O sea, yo creo que con lo poco que tiene la Contraloría hace acto y incomoda al gobierno de turno, que es lo que hace un buen ente fiscalizador. Exactamente. Oye, ¿cómo funcionan las Contralorías en otros países? Porque acá en Chile, Eso. bueno, ya está dicho, ¿no? Que no hay, po. Yo vi ¿No hay Contraloría? ¿El Ombudsman y todas esas cosas? Es un órgano bien chilense. Van a tribunales. Aquel que tenga algún problema con la administración va a tribunales. Entonces un proceso más largo, un proceso más investigativo. No se divide entre responsabilidad administrativa y responsabilidad penal, sí, po. No, en otros países algunos hay, otros no hay. Mira qué Ya, interesante. Ahí estaba pero confiando. el órgano Digo, explícanos eso, yo creo que igual es bueno saber por qué Chile tiene esta situación tan sui generis entonces, y por qué es tan resistida, porque no sé, yo estaba viendo que hasta Desbordes le presta, qué sé yo, un compromiso de ayuda a los generales que está siendo cuestionado por Contraloría, quitándole el piso a Contraloría derechamente, y bueno, si Contraloría aparentemente funciona solo para el gobierno de turno, entonces, en fin, ¿cómo se podría o mejorar o directamente cambiar, ya que en otros países no existe algo así, porque debería existir en Chile con otras atribuciones? ¿Cuál crees tú que debería ser el escenario para la Contraloría en el futuro? Yo creo, Mauricio, que en Chile, o sea, en la constituyente vamos a tener un debate en que va a ser muy relevante la tradición constitucional chilena para determinadas instituciones. Y esto ocurrió en todos los países donde hay proceso constituyente. O sea, en aquellos países donde, no sé, por ejemplo, los tribunales constitucionales juegan un rol fundamental en el buen desarrollo de la democracia, eso está en la historia jurídica, en la tradición jurídica constitucional, y suele mantenerse, hay una asamblea constituyente, y suele mantenerse esa institución. Y ese corazón, digamos, que yo creo que el núcleo central, donde la derecha dice, hay sectores conservadores que dicen, ustedes van a terminar con los poderes del Estado, la división de los poderes, van a terminar con el Banco Central, con la Contraloría, etcétera. Bueno, hay una serie de instituciones que obedecen a esta tradición constitucional chilena, y yo creo que la Contraloría está dentro de ese marco. Y es un órgano que a nadie, pienso, o no al menos a los 2/3,
mayoritario de la constituyente se le ocurriría sacarlo, porque ha demostrado que es un órgano que le hace bien a la democracia. Claro. Y por lo tanto yo creo que lo que va a ocurrir ahí en la constituyente, primero el primer consenso va a ser mantenerlo en la Constitución, porque tiene que tener ese rango de relevancia, de autonomía, y segundo, probablemente fortalecer algunas de sus facultades fiscalizadoras. Pero como te digo, Mauricio, es un órgano que se ha construido sobre la marcha en la historia constitucional, administrativa chilena, y que evidentemente es parte del andamiaje político institucional. Se habla del cuarto poder del país. Se habla del cuarto poder porque fiscaliza los actos administrativos. Mira, dice, es un órgano autónomo, dice el artículo 98 de la Constitución, autónomo, o sea, no depende del gobierno de turno y tiene su presupuesto interno. Con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de legalidad de los actos de la administración, o sea que los actos de la administración, del gobierno, de las municipalidades, de los servicios, sean legales y actúen dentro del marco legal. Fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del fisco, o sea, se preocupa de la plata que es de todos los chilenos y que es invertida y que en qué se gasta. De las municipalidades y los demás órganos y servicios que determinen las leyes, o sea, municipalidades, servicios, ministerios tienen que darle cuenta a la plata. Examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades. O sea, personajes que están a cargo también son fiscalizados porque ellos son los responsables de la plata de todos los chilenos. Llevará la contabilidad general de la nación. Ojo, contabilidad general de la nación y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva. Tiene una labor muy importante, se ha ido construyendo, como dice muy bien Nico, con los años. Claro. Los pocos que pueden fiscalizar a las municipalidades son muchas, hay algunas muy pequeñas y en las municipalidades algunos alcaldes se sienten como pequeños emperadores y mueven las platas de un lado para otro, lo cual es absolutamente ilegal, hasta que llega la otra ley y dice, usted sacó plata de educación y la llevó a salud, eso es ilegal, lo voy a destituir. Es curioso porque muchas de las atribuciones que tú estás describiendo en la Contraloría son las que uno imagina, ¿no? Nico, quizás también puede entrar ahí la respuesta, son las que uno imagina deberían ser atribuciones del mismo Estado, del mismo gobierno, ¿no? ¿Pero a través de qué? Bueno, o sea, ellos también deberían tener un autocontrol para regular administrativamente cómo funciona. Yo sé que suena un poco ingenuo de mi parte, pero digo, por algo entiendo o deduzco de que otros países no tengan Contraloría, porque tienen Estado, sistema... Claro, tienen Contraloría interna donde efectivamente con autonomía y con otro tipo de atribuciones van controlando cómo funciona el asunto, ¿no? No sé, suena un poco retórica la pregunta, yo entiendo, pero atendiendo las mismas descripciones que tú haces, quizás me pregunto si en la discusión de este nuevo orden, de este nuevo Chile, ¿no será sensato pensar en que Contraloría, comillas, sea parte del Estado también y vaya garantizando con autonomía interna el funcionamiento de las cosas? ¿Es parte del Estado? No, si es parte del Estado. Es parte del Estado. Es parte del Estado. La Contraloría es un órgano del Estado con una autonomía constitucional. Igual que la Defensoría de la Niñez. Igual que el Banco Central. Perfecto. Igual que el Banco Central. Yo diría que está a la altura del Banco Central. Que el Banco Central es otro órgano del Estado. Si tiene diente o no. Bueno, ese es un muy buen punto. Yo creo que esa es una buena pregunta. La tiene, pero no sé cómo le técnicamente parte, una duda yo. Claro, es parte del Estado, pero no muerde, po. Sí, pero el Contralor no depende del gobierno de turno. Son muy la Contraloría incluso podría hacer caer un presidente. Para que tú veas. La Contraloría podría hacer caer un presidente si es que, pues te estoy diciendo, ha hecho caer. Sí, porque en el fondo actos ilegales los puede denunciar. ¿Me entiendes? No sé si directamente, pero sí hay jefes de servicios que han salido porque la Contraloría hizo un sumario y determinó que habían manejado mal las platas y ¡pam! Claro. Y como digo, hay que considerar que este órgano tiene una existencia de como ha ido mutando, pero esto existe como desde que existe desde la colonia, digamos. ¿En serio? Tiene casi 500 años. Claro, tiene su antecedente en la Real Audiencia y después hay una cosa que se llama como Contaduría del Reino. O sea, siempre había un órgano y de hecho en ese tiempo tenía mucha fuerza porque buscaba resguardar los intereses del rey en uno de su reino, digamos.
Y bueno, eso se ha ido moldeando, las constituciones han sido importantes porque han ido dando formas distintas, ajustándose con más o mayor o menor facultades, pero por eso digo que es un órgano muy sui generis en Chile, que cuando viene gente de afuera, que gente experta en derecho, dice, oye, esta cuestión y cómo funciona y por qué tiene estas facultades, qué sé yo. Bueno, yo creo que un órgano que tiene dientes puede tener más, tiene recursos, podría tener más también, pero creo que una de esas instituciones que creo que son de las cosas buenas que ha hecho este país. Sí, yo también creo. Lo que sí ahí quizás comparto con Daniel, que tiene poca atribución después de apretar, como dijo antes también Mauricio, después de apretar, como que no puede hacer mucho más, digamos. Y eso es lo que me gustaría, por ejemplo, que pudiera oficiar a carabineros e ir a hacer cumplir una resolución. Te tironean el pantalón, pero no te sacan pedazos. No sé, pero sí, claro. Pero es como eso. No, pero que la Contraloría, por ejemplo, puede emitir un oficio, puede emitir un oficio y con carabineros como puede hacer un intendente, por ejemplo. No creo. Que no tiene la... Claro, ahí le falta la atribución. No tiene el control de la fuerza pública como si lo tiene un intendente. Por eso, pero los gobernadores sí lo tienen, los intendentes lo tienen y la Contraloría no lo tiene. Oye, es súper interesante, nos fuimos con esta figura de la Contraloría, es interesante porque tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que estábamos hablando de carabineros, ¿verdad? Pero está bueno la constituyente, ¿eh? La comisión Contraloría ya tiene un integrante en la constituyente. ¿Ah, sí? La comisión que va a discutir la Contraloría. Sí, pues Daniel. ¿Y el Nico? Ya tiene dos integrantes, Nico y Daniel. Mira mami. No mira estos dos, mira mami. Estos están listos. Se están haciendo los lesos. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Creen que yo no cacho? ¿Creen que yo no cacho? ¿Están listos? Entonces, de hecho, es cosa de Dios. Cosa de día. Oye, pues está mostrando los temas muy bien. Muy bien. Oye, yo quería... A los contenidos, como diría el presidente. Exactamente. Vamos Antes de que terminemos esta conversación con Nico, evidentemente quiero saber en qué va la discusión del sueldo mínimo, porque me parece que es súper atingente, ¿no? Atingente. Bueno, el sueldo mínimo tuvo un rechazo en general en la Cámara, pasó al Senado y el Senado, o sea, no es que haya pasado al Senado, sino que el gobierno hizo uso de otra herramienta constitucional que es pocas veces utilizada, pero por la envergadura y la importancia de este tema, la utilizó. Digamos que se rechazó en la Cámara porque el monto era muy bajo. Estábamos hablando de subir algo así como 1.500 pesos el sueldo mínimo, después se ofreció un poquito más, creo que 3.000, 4.000, y al final se rechazó el proyecto completo. Y ante este rechazo completo, la Constitución regula esto en el artículo 68 y dice sobre una materia, aquí si no me ha pillado todavía, Daniel, es como un examen de grado. No. Estoy seguro que es 68. La Constitución dice que son tan constituyentes. La Constitución dice que si sobre una materia se rechaza un proyecto, no se puede volver a legislar un año, salvo que el presidente de la República insista en esta materia, lo cual tiene que ser aprobado creo que con 2/3. Entonces, correcto. Eso es lo que hizo el gobierno. Insistió en el proyecto y el proyecto ahora se va a analizar en el Senado. La verdad es que el gobierno insiste con el mismo proyecto. Entonces, si no llega con una propuesta distinta, con un compromiso para cambiar el guarismo o los plazos en que va a regir este nuevo sueldo mínimo, es bien difícil que le vaya bien, porque hasta ahora es exactamente los mismos 1.500 pesos que hace 2 semanas. Nico, 3 bolitas blancas, un 7. La roja, eran 3 rojas.
Roja. Perdón, ¿dónde eso depende de dónde estudiaste, ¿o no? Me imagino. La bonita, pues. Lo que pasa es que el examen... Curiosa, el examen de grado... la decisión de las bolitas y blancas. Oye, le podría haber puesto 2 bolitas negras. Blanca y roja, ¿cómo es la cosa? Oye, roja, me imagino. ¿podemos explicar esto, no? ¿Podemos explicar esto? Sí, por favor, explícanos. O amarilla, tomando en cuenta su pasado. Lo que pasa es que en la escuela de Derecho, yo no sé ya en cuántos lados se hace que una cosa un poco medieval, a ti tenías un examen, te sentabas y al frente estaban todos los profesores ahí, que se yo, daba miedo esa imagen media tétrica, con la bolita y había una cajita con bolita. Entonces, la bolita, si a ti te ponían, no te decían la nota, tú terminaste el examen y metía el presidente de la comisión que te estaba evaluando, metía la mano a la cajita, a la te bolita. ponía una bolita negra, era un 2, era un 1, 2 bolitas negras un 2, 3 bolitas negras un 3, una blanca un 4, una roja un 5, 2 rojas un 6, 3 rojas un 7. Depende de la bolita de los profesores. Eso. Uno, ¿Tú estudiaste en la Chile? Se nota que estudiaron en el medioevo. ¿Tú estudiaste en la Chile, Nico? Sí, la Chile, ya, porque Daniel estudió en la Católica. Pero yo estudié en la Católica de Valparaíso, no alcancé a llegar a esa parte, era solo en los exámenes, ¿no? Derecho, solo derecho. No, si yo estudié Derecho en la Católica de Valparaíso, pero era... Lo que pasa es que creo que no sé si en Derecho a la Chile se los ponen desde primer año, pero nosotros solo... Sonó muy raro eso. En la Chile curioso el se mundo del eliminó de derecho. los exámenes. Oye, pero lo peor es que en la Chile se eliminó de los exámenes normales y solo quedó para el examen de grado. Entonces que llegaba a dar tu examen de grado con todo el nervio, te tenías que saber qué significaba cada bolita, porque no había hacer cosa que te pusieran una bolita blanca y salir y festejar, ¿no? Y en realidad te habías sacado un 2. Claro. Exactamente. Había que memorizarse las bolitas, como diría muy bien. Pero son blancas. Había que contarse las bolitas para ver cómo te había ido. Las negras sí que son mala nota. El profesor son roja, la otra. Roja y negra es reja y negra, no hay blanca. No sé. ¿Cómo es? La blanca... Hay distintos colores y tamaños. La blanca era un 4. Una blanca era un 4, claro. Y una roja un 5, 2 rojas un 6, 3 rojas un 7. Mira, oye, vaya a leer eso la examen de grado. Esto de la calificación para el examen de grado de Derecho explica tantas cosas de cómo estamos como país. En fin. El profe de civil que todavía hacía a mí no me pusieron bolitas, creo, a mí me dijeron la nota, cuando yo, no, a mí también. Abría la puerta el profesor y gritaba la nota que era terrible, me acuerdo el profe. ¡Che, bolita! No, terrible. ¡Tu negra! 2 bolitas y media. Jen Mago Jonathan Menos 1, reprobado. Este programa sí que educa. Propongo programa de educación cívica infantil, derecho a elegir y ser elegido, los estados, cómo es el proceso, cómo votar, cómo ser vocal de mesa, cómo se cuentan los votos, etcétera, y mucho más, pero de forma lúdica y abierta en todas las redes sociales. Esteban Díaz dice: la Contraloría, el Servicio de Impuestos Internos y el Banco Central deberían seguir, pero con cambios en atribuciones y obligaciones. Algunos de los comentarios de nuestro público que a esta hora le gustó mucho esta parte más educativa del programa. Marlene Rojo dice: buenos días, comunidad de los que sobran, espero de corazón que todos se encuentren muy bien. Me encantó el programa de hoy. Información, educación, historia, opinión, discusión, entretención. En fin, todo lo que la televisión abierta ya no entrega. Saludos desde Vicuña y felicitaciones para todos los que trabajan en la radio. Feliz día, dice aquí, para todo el equipo de Radio USACH. Bolitas para todo. Claro que sí. ¿Bolitas? ¿Cuáles eran las rojas? No, las rojas eran las mejores. Bolitas rojas para todos. Rojas para todos. Balotas me dice un amigo aquí que... Así se llama. Mejor. Sí, suena mejor. Bolita, ¿no? Suena mejor. Creo que es mejor. Para que no suene... Claro. Solo quería decirles que también nos están mandando, a través mío aquí en Twitter, también nos mandan saludos a todo el equipo que hace el programa, ¿verdad? Así que muchas gracias a todos por los saludos. Yo lo haré llegar al equipo completo para que aquí está. Olga Cristina dice: Alejandra, a través de ti quiero saludar a todo el equipo de La Voz de los que Sobran por el Día del Trabajador Radial. Este programa ha sido fundamental para conocer la realidad de la política de la mano de excelentes profesionales comprometidos con la verdad. Y antes de... Tanto halago, por favor, no me gustan los halagos a mí. Bajemos el perfil. Somos apenas por favor, unos pelagatos. Unos obreros sin peineta, un obrero en la comunicación. Claro. Por favor.
No, esto es porque son los saludos para, sobre todo para nuestros compañeros aquí en Radio USACH. Sobre todo para ellos venían estos saludos. Y antes de terminar, hoy día también se estrena por nuestras redes un nuevo capítulo de La Constitución según, para que ustedes se conecten con los hermanos Gutiérrez. Esta semana, Camila Vallejos. Se parte la semana que viene. Vicente confunde el crutch con un crash y Camila se encuentra con otra Camila y se siente la versión AliExpress. Se refiere a Camila Vallejos, que nos habla de la displicencia de nuestro sistema educativo sexista y neoliberal, del lucro y del CAE, y nos cuenta sus sueños de constitución que adelantamos. Este es el capítulo del día de hoy. Hey, Nico, estuviste brillante hoy, ¿eh? Muy entretenido los hermanos, No olvidaremos tus comentarios de las bolitas. Vale, Nico nos tiene que contar a nosotros, Nicolás. Lo de las bolitas fue lo mejor. Nicolás Facuse, antes de la bolita de Facuse a constituyente, deberías venir con tu amigo el doctor Kong y deberían presentarse los dos aquí para que pero vamos los dos. ¿Son amigos? Son súper amigos. Sí, pues son súper compañeros de curso de chicos, jugaban fútbol. Eran compañeros en el Instituto Nacional. Que se puede contar. Ya, pues. Son amigos. Oye, se hablan entre ellos, se mira la bolita. Ya, pues, por favor. ¿Viste que te desubicáis? ¿Viste que te desubicáis? Ese que es el constituyente, oye. Con estos saludos finales terminamos el programa del día de hoy. Nos despedimos del público de redes sociales, por supuesto, Facebook, YouTube, a través de Cuídense. La Voz de los que Sobran de Radio USACH, y acá en Radio USACH nos quedamos con música. Nos vamos a ir con Francisca Valenzuela. Lo que suena aquí es Peces. Hasta mañana a las 10 de la mañana. Chao, y Nico, recuerden, gracias. La Constitución Chao, que estén en bien. nuestras redes Abrazos. sociales. Chao.